Señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Tarek Aziz, se encuentra en Moscú. Llegó esta noche con la respuesta oficial del régimen iraquí a la iniciativa soviética de paz. Tarek Aziz ha iniciado rápidamente una reunión con el presidente Mikhail Gorbachev. La respuesta podría hacerse pública en los próximos minutos. Algunas fuentes árabes aseguran que el discurso de Saddam Hussein de hoy ha sido mal interpretado en Occidente. La embajada iraquí en España afirma que el mensaje de Saddam confirma la retirada iraquí de Kuwait y que indica implícitamente su aceptación de la iniciativa soviética. Según la embajada, ese es el contenido de la carta que hoy ha llevado Tarek Aziz a Moscú. Y después, en punto de vista, Alexander Bezmernik, ministro soviético de Asuntos Exteriores. Hoy ha estado en España y ha participado en una reunión del Consejo de Europa. Bezmernik analiza hoy en punto de vista el conflicto del Golfo en su momento actual y también las relaciones entre la Unión Soviética y España. El ministro de Asuntos Exteriores soviético hoy en Diario Noche. Moscú, 10:30 de esta noche. Por fin llegó a la capital soviética el ministro de Exteriores iraquí, Tarek Aziz. Ahí lo ven con Gorbachev en el saludo previo al comienzo de ese último, trascendental, definitivo encuentro de la gestión diplomática que ha puesto en marcha la Unión Soviética. Un Tarek Aziz, como ven, sonriente, saludando a los colaboradores de Gorbachev en el Kremlin. Ese es prácticamente el comienzo mismo de la reunión. Una conversación previa que tuvieron en la sala anterior. Ahora le indica el presidente Gorbachev que pasen a esa sala, porque ese es el momento en que comenzó la reunión. A partir de ese instante la puerta se cerró y se abre ahora la expectativa, la espera también por los resultados. Horas antes, esta tarde, Saddam Hussein se había mostrado de nuevo desafiante. Quieren que nos rindamos, pero sufrirán una decepción, dijo. Y efectivamente, esta tarde, una gran decepción recorrió el mundo pendiente de ese discurso de Saddam Hussein difundido a través de la radio. Saddam no aludió directamente a la iniciativa de paz soviética y sí a la oferta iraquí del pasado día 15, en la que el régimen de Irak ofreció retirarse de Kuwait si se cumplían una larga serie de duras condiciones. Si Estados Unidos insiste en rechazar esa propuesta iraquí, dijo Saddam esta tarde, nuestro pueblo y nuestras Fuerzas Armadas están decididos a continuar la lucha. Un discurso que ha sido interpretado en Occidente como un mensaje de firmeza y desafío, aunque en algunas fuentes árabes han dicho que las palabras de Saddam no han sido bien interpretadas. Según esas fuentes, y así lo ha dicho también en una nota la embajada iraquí en Madrid, el discurso confirma la retirada iraquí de Kuwait y acepta implícitamente la iniciativa soviética. En Madrid, el titular de Exteriores soviético, Bezmernik, aún mantiene la esperanza. Cree que todavía no se ha perdido la oportunidad de encontrar una solución pacífica. La URSS espera una respuesta clara y concisa, ha dicho, a una pregunta igualmente concisa. ¿Está dispuesto Saddam Hussein a sacar sus tropas de Kuwait en un tiempo concreto, con garantías para esas tropas? Bezmernik no ha querido pronunciarse sobre el discurso de Saddam por la escasa fiabilidad de la traducción, pero afirma que en toda situación crítica hay un nivel retórico en el que cada parte mantiene sus posiciones y otro práctico también. Y apoyándose en el nivel práctico, Bezmernik mantiene el optimismo. Si fracasamos, ha dicho, será un momento trágico para el Golfo y para todos nosotros. En Londres, el primer ministro británico John Major ha calificado de decepcionante la intervención de Saddam, de la que no se desprende, ha dicho, el menor asombro de esperanza, ni tampoco el menor asombro de compromiso. Si Irak quiere poner fin a la guerra, debe enviar un mensaje en el que indique que acepta y comienza a cumplir inmediatamente todas las resoluciones de la ONU. En Francia se califica de suicidio la actitud del líder iraquí. La presidencia de la República afirma que ya está clara la vía que ha elegido Irak y que Saddam asume la responsabilidad de la continuidad de la guerra. En parecidos términos se ha expresado el Parlamento Europeo y el gobierno italiano, que ayer mismo apostaban por la iniciativa de paz soviética. Los eurodiputados deploran el discurso de Saddam al tiempo que instan a Irak a dar una respuesta urgente a la propuesta de Gorbachev y a la ONU también, para que desempeñe el papel que le es propio como garante de la paz. El portavoz del gobierno israelí, ahí lo tienen, Avi Pazner, en declaraciones a Televisión Española, afirma que Saddam ha utilizado palabras de guerra, que se opone a cualquier compromiso y ello implica que apuesta por la guerra.
El titular de defensa, Levy, ha llamado a los iraquíes a derrocar a Saddam Hussein. Y en Egipto, los países árabes que integran la conferencia islámica han invitado a la comunidad internacional a continuar con sus esfuerzos para la liberación de Kuwait, a la vez que deploran la testarudez de Saddam frente a la legalidad internacional e islámica. La declaración se pronuncia por el mantenimiento de la integridad territorial de todos los países de la región y por una solución justa y duradera al problema palestino en el marco de una conferencia internacional. El secretario de Defensa norteamericano, Richard Cheney, ha dicho que no queda otra opción sino la expulsión de las tropas iraquíes de Kuwait por la fuerza. La frontera del Emirato es ya escenario de infiltraciones y combates que preludian lo que Saddam ha llamado de nuevo la madre de todas las batallas. La guerra, fatal y terriblemente, ha recobrado todo su vigor. Irak ha reconocido que los aliados han cruzado la frontera en territorio bajo control de las Fuerzas Armadas iraquíes, pero Radio Bagdad afirmó hoy que los ataques fueron rechazados con graves pérdidas para los efectivos militares aliados. El mando americano ha dicho que unidades de la coalición anti-iraquí franquean la frontera regularmente y que operan en zonas globalmente controladas por las tropas de Irak. Aviones estadounidenses han lanzado bombas de 7.000 kilos sobre la isla kuwaití de Failaka, a unos 10 kilómetros de la capital del Emirato. El bombardeo de las posiciones iraquíes y los enfrentamientos en la línea fronteriza son ya tan continuos como la continuación de los bombardeos aéreos sobre la capital iraquí y la ciudad de Basora, al sur de Irak. Los iraquíes han disparado 2 misiles Scud sobre la ciudad saudí de Hafr al-Batin. Según la información militar oficial en Arabia, un misil fue interceptado por misiles Patriot, mientras que otro estalló en vuelo. El jefe de la Fuerza de Desembarco norteamericana ha dicho que tratará de evitar los choques frontales. Ningún mando estadounidense ha sido triunfalista y ninguno ha querido dar un plazo probable para la reconquista de Kuwait. Hay más de 1 millón de soldados con todos los tipos imaginables de armamento a un lado y otro de la frontera y sigue siendo una incógnita si las armas químicas harán su aparición. No faltarán los momentos en los que abunden la sangre vertida y la frustración, han declarado varios oficiales norteamericanos. Decíamos que en estos momentos está ya en Moscú el ministro de Asuntos Exteriores de Irak. Ahí tienen ustedes imágenes en directo de Moscú. Es la espera de los periodistas a la primera comparecencia que va a tener lugar después de finalizar esa reunión. Hemos visto hace unos momentos el comienzo de esa reunión entre Tarek Aziz y Gorbachov. Fue a las 10:30. Se pensó que esta rueda de prensa, esta que están ustedes viendo ahora, directo Moscú, desde Diario Noche, que esta rueda de prensa iba a empezar a las 11:30. Como ven, todavía no, se alarga la conversación entre Tarek Aziz y Gorbachov. Ahí están esperando los periodistas, les daremos a ustedes información en cuanto haya alguien, alguna persona del gobierno soviético o el ministro de Exteriores iraquí que se suba a esa palestra y tenga algo que decir. Desde hoy esa bandera, la bandera checa, ondea junto a la de los 24 países miembros del Consejo de Europa. Una banda de música ha interpretado el himno a la alegría, símbolo de la Europa unida. Checoslovaquia se ha convertido en el estado número 25 del organismo político europeo más antiguo. El Consejo ha elogiado la conquista sin derramamiento de sangre de la libertad y la democracia en Checoslovaquia, lo que se conoce como Revolución de Terciopelo. También Hungría se integró recientemente en el Consejo de Europa, del que pronto formarán parte otros países de la Europa del Este. Los miembros del Consejo de Europa, reunidos hoy en Madrid, han decidido acelerar los procesos de integración de Polonia, Bulgaria y Rumanía. Han estudiado también la solicitud de adhesión de Yugoslavia y han optado por entablar los primeros contactos de cooperación con Albania. La crisis del Golfo ha estado también presente en la reunión. El Consejo ha hecho un nuevo llamamiento a Irak para que se retire incondicionalmente de Kuwait y ahorre nuevos sufrimientos a su pueblo. Otra de las cuestiones abordadas ha sido la conflictiva situación de las repúblicas bálticas soviéticas. El Consejo de Europa considera que el diálogo es la única vía para encontrar soluciones que tengan en cuenta la voluntad de estos pueblos. Finalmente decidieron mantener su apoyo a los países del centro y este europeo que durante los últimos meses iniciaron procesos de democratización.
Y la crisis del Golfo podría provocar una resaca entre las relaciones de Europa y los países del Magreb. Así lo ha declarado el director general de Asuntos para África y Oriente Medio, Jorge Dezcayar, que participa en la reunión de la Subcomisión Política de la OTAN, celebrada a puerta cerrada en el Congreso. Jorge Dezcayar ha dicho también que esta resaca tardará tiempo en curar, porque los árabes están viviendo el conflicto como una humillación colectiva. España podría sufrir igualmente este distanciamiento, aunque según Dezcayar, los países del norte de África desean mantener buenas relaciones con nuestro país. La voluntad de la Comunidad Europea, por su parte, es la de incrementar el interés por los países del Magreb, los más próximos al continente. Y en este sentido, España se ha comprometido hoy a aumentar las ayudas a los países del Magreb. El secretario de Estado para la Cooperación Internacional, el señor Yáñez, ahí lo vieron, anunció esta mañana en el Senado que su departamento está estudiando un posible crédito extraordinario para ayudar a los países afectados por la guerra del Golfo. Esta cooperación española es independiente a la que estime oportuno realizar la Comunidad Europea. El ministro de Defensa, Narcís Serra, ha garantizado al alcalde de Morón de la Frontera que el gobierno ha tomado todas las medidas ante cualquier accidente o atentado que pueda producirse en la base aérea sevillana. Esta base es utilizada por los aviones estadounidenses B-52 para operaciones militares en el Golfo. El alcalde se ha mostrado satisfecho con las explicaciones del ministro y cree que esas garantías de seguridad del gobierno tranquilizarán a su población. El señor ministro de Defensa me ha asegurado que por parte del gobierno están dispuestos todos los dispositivos de seguridad y tomadas todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier accidente o contingencia que pudiera surgir, así como en previsión de algún posible atentado terrorista. De igual modo, el señor ministro me ha ofrecido su apoyo y colaboración con todos los medios de que dispone el gobierno ante cualquier situación de emergencia o necesidad. El atentado de esta mañana contra el oleoducto Rota-Zaragoza no ha impedido que el servicio se haya restablecido esta misma tarde. La explosión de un pequeño artefacto de fabricación casera provocó daños sin importancia a la altura de la localidad cordobesa de Alcolea. El oleoducto une todas las instalaciones militares conjuntas de Estados Unidos y España, según el convenio defensivo firmado en el 53. La tubería reparada transporta combustible para uso civil y militar, aunque en la actualidad tiene preferencia el transporte de queroseno para los aviones que utilizan la base de Morón. Este es el segundo atentado que sufre el oleoducto. El primero fue obra de ETA en el año 84. La policía sospecha que el atentado de hoy es obra de los Grapo. Y ahora en Punto de Vista, Alexander Bezmernik, ministro soviético de Asuntos Exteriores. Hoy ha estado en España y ha participado en una reunión del Consejo de Europa. Bezmernik analiza en Punto de Vista el conflicto del Golfo en su momento actual y también las relaciones entre la Unión Soviética y España. Alexander Bezmernik, ministro soviético de Asuntos Exteriores, en Diario Noche. Madrid ha sido hoy la capital política de Europa, reunión del Consejo de Europa para aceptar el ingreso de un nuevo país, Checoslovaquia. Se ensanchan, por tanto, las dimensiones de la Europa de la cooperación. Una gran reunión política de muchísimos representantes europeos, entre ellos el señor Bezmernik, que es el ministro soviético de Asuntos Exteriores. Ha tenido contactos políticos de alto nivel en nuestro país. Ahí veían ustedes la reunión. Ven ahora la entrevista del señor Bezmernik con el presidente del gobierno español, Felipe González, y también aquí imágenes de la audiencia del señor Bezmernik con su majestad el rey. Buenas noches, señor ministro. Muchísimas gracias. Hablamos en un momento, poco antes de que usted salga en su avión hacia Moscú. Es una conversación, señores, grabada. Hay tal velocidad en los acontecimientos en este momento que realmente tenemos que decirlo. ¿Qué juicio le merece, señor ministro, en primer lugar, el mensaje de Saddam Hussein y las posibilidades, si es que las hay, que abre para un acuerdo pacífico? ¿Qué juicio le merece que no haya hecho ninguna alusión concreta al plan de paz soviético?
Quiero que sería un poco difícil dar apreciaciones y estimaciones a la declaración, a la locución de Saddam Hussein por varias razones. En primer lugar, nadie de nosotros no teníamos posibilidad de escuchar desde el principio hasta el final. Yo personalmente he oído solo una parte de esta declaración. Pero en caso de tener posibilidad de hacerlo, de todas maneras me iría muy difícil entender el significado suyo hasta su completo significado. Y dentro de unas horas va a llegar a Moscú, o ya hace 20 minutos está en Moscú Tariq Aziz. Por eso, cualquier tipo de declaración debe ser correlado con las actividades diplomáticas de Bagdad. Uno complementa a otro. Y para dar un análisis definitiva de la reacción con la cual Bagdad está trabajando en respuesta a nuestra iniciativa, hay que saber no solo las declaraciones por la radio, sino también lo que va a traer Tariq Aziz a Moscú. Le comprendo la dificultad de interpretación de esos mensajes tan cruzados como usted ha relatado. Por tanto, le comprendo bien, señor ministro, si digo que realmente el mensaje desde su punto de vista lo lleva Tariq Aziz a Moscú y no es tanto el mensaje de Saddam Hussein por la radio. En cualquier caso, los aliados dicen que acaba el tiempo y Estados Unidos no ha renunciado a la guerra. La pregunta es, si hay un ataque terrestre, ¿lo apoyaría la Unión Soviética, señor ministro? Вопрос состоит в том, поддержали бы вы сухопутные действия против Ирака сейчас? Ante todo, me gustaría precisar que los dos tipos de declaraciones hay que contar con ellos. Al fin y al cabo no sabíamos a quién estaba dirigido la declaración por la radio, al pueblo iraquí, a los pueblos árabes, al ejército iraquí o al mundo exterior. Por eso creo que todo esto es muy complicado y no hay que precipitarnos. En cuanto al inicio de actividades terrestres, yo creo que hay que gastar todas las posibilidades para buscar la solución pacífica. No creo que hemos gastado todas estas posibilidades. España y la Unión Soviética, señor Besmernig, hace bien poco recibimos con toda la cordialidad que merece y la amistad, lógicamente, a su presidente, al señor Gorbachev. Es usted el primer miembro del gobierno que viene después del señor Gorbachev. ¿Cómo ha encontrado el nivel de entendimiento y el nivel de las relaciones entre nuestros países con estos contactos? Señores, estamos otra vez en directo desde el estudio de Diario Noche, Televisión Española. Esa conversación del señor Besmernig estaba grabada, tendremos oportunidad de ofrecérsela a ustedes, pero en este momento comienza en Moscú esa rueda de prensa con el resultado de las conversaciones de Aziz y Gorbachev. Adelante pues, vamos a escuchar y a ver. Después de una discusión y una comparación de las distintas posturas, las dos partes han llegado a la conclusión de que es posible encontrar una forma de terminar con el conflicto militar del Golfo siguiendo las líneas siguientes. Va a ser un proceso de evolución que incluirá los siguientes elementos. En primer lugar, Irak afirma su retirada completa e incondicional de Kuwait. En segundo lugar, la retirada de fuerzas se iniciará el segundo día después del alto en las hostilidades. La retirada de fuerzas tendrá lugar dentro de un marco de tiempo fijado, dentro del cual se retirarán 2/3 de las fuerzas iraquíes presentes en Kuwait. Las sanciones económicas previstas por las Naciones Unidas no serán aplicadas a Irak y una vez que se haya producido la retirada de tropas iraquíes de Kuwait,
ya no existirán las causas para que tengan o estén en vigor las resoluciones del Consejo de Seguridad y por lo tanto esas resoluciones del Consejo de Seguridad dejarán de estar en vigor. Además, inmediatamente después del alto el fuego, todos los prisioneros de guerra serán inmediatamente liberados. Séptimo, la retirada de fuerzas será vigilada por países no directamente involucrados en las hostilidades y esta misión le será encargada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por último, todos los detalles y especificaciones serán negociadas. Los resultados finales de estas negociaciones serán hechos públicos hoy, 22 de febrero, y serán hechos públicos a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en primer lugar. Esto era más o menos lo que tenía que decirles sobre el trabajo que se ha realizado hoy y por lo tanto creo que puedo decirles muy buenos días. Y creo que la ocasión merece un aplauso. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la respuesta de Saddam Hussein y el plan propuesto por la Unión Soviética? ¿Qué diferencias había? Ya he dicho que su respuesta ha sido positiva. Gracias, gracias. Y buenas noches, o buenos días. ¿Qué ha respondido? Buenos días ya para Moscú, 2 horas más que la hora que tenemos en España. Han visto ustedes que el señor Ignatienko, el portavoz del presidente de Gorbachev, ha anunciado que la respuesta de Saddam Hussein ha sido positiva a las condiciones del plan de paz propuesta por la Unión Soviética. Ha dicho que la respuesta ha sido positiva de Saddam Hussein, que la retirada de las fuerzas tendrá lugar y que una vez que se hayan retirado ya no habrá las causas. Ha dicho que contempló en su momento el Consejo de Seguridad. Habla también de que después del alto el fuego habrá una devolución de prisioneros. Por tanto, una respuesta, la hemos asistido en directo desde Moscú en esa rueda de prensa, una respuesta que ha sido positiva. Vamos a ampliar, por supuesto, esta información. Luego del telediario vendrá el Diario de la Guerra, en el que tendrán ustedes más información y completará esta información nuestros compañeros. Ahora ya estaba terminando esa conversación con el ministro de Asuntos Exteriores soviético. Estábamos haciendo una pregunta en relación con las relaciones entre España y la Unión Soviética. Antes de terminar, vamos a escuchar esa respuesta en la que el ministro de Asuntos Exteriores soviético, el señor Bezmernig, se refiere a las relaciones entre España y la Unión Soviética. España y la Unión Soviética, señor Bezmernig, hace bien poco recibimos con toda la cordialidad que merece y la amistad, lógicamente, a su presidente, al señor Gorbachev. Es usted el primer miembro del gobierno que viene después del señor Gorbachev. ¿Cómo ha encontrado el nivel de entendimiento y el nivel de las relaciones entre nuestros países con estos contactos que han mantenido con el presidente de nuestro gobierno y con su majestad el rey? Creo que después de la entrevista de la cumbre hispano-soviética el año pasado, con la estancia de nuestro presidente en España, las relaciones hispano-soviéticas han tenido un impulso muy importante. Han subido a un nivel más alto y una de 2 tareas principales para mi salida para Madrid consistía en dar mayor atención aún al desarrollo de contactos bilaterales y relaciones bilaterales. Y según nuestros cálculos, más tiempo gastamos en las cuestiones de relaciones bilaterales con la dirección española sobre las perspectivas de estas relaciones. Creemos que estas relaciones tienen perspectivas perfectas. Hay amplias posibilidades y hay que utilizarlos. Y ambas partes están de acuerdo en eso.
tenemos una coincidencia de dos economías, interrelación buena. No hay diferencias grandes en problemas internacionales. Tenemos relaciones magníficas entre dos naciones, entre dos pueblos. Y yo creo que tenemos posibilidad de convertir las relaciones hispano-soviéticas en uno de los fundamentos de la estabilidad europea. Y antes de mi salida para Madrid, presidente Gorbachev, es que hemos tenido una conversación bastante larga sobre las relaciones bilaterales hispano-soviéticas. Él recordaba con gran cariño su visita a España y él está seguro que las relaciones con este país deben progresar y deben ascender. Y yo traje su mensaje del presidente Gorbachev al presidente del gobierno español, señor González, un mensaje amplio donde explica sus ideas, su filosofía sobre desarrollo de relaciones bilaterales. Es decir, yo estoy muy contento de mis conversaciones aquí en Madrid y creo que los contactos que vienen, los contactos inmediatos, entre los cuales nosotros contamos con la visita de respuesta del presidente del gobierno español a la URSS, visita del ministro de Asuntos Exteriores de España. Y hay que también decir que sus majestades también tienen invitación oficial a ir a la URSS. Yo creo que nuestros contactos de este modo, en la esfera política y en otras esferas, pueden convertir nuestras relaciones en un elemento de mayor estabilidad en la situación europea. Muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Terminamos, señores, ya de nuevo en directo con la información del tiempo. Mañana los bancos de niebla serán seguramente el fenómeno meteorológico más sobresaliente del día, abundantes y densas en puntos de Galicia, regiones cantábricas y Valle del Guadalquivir. En algunos casos pueden ser persistentes. Algún chubasco débil y aislado puede caer al norte de Baleares. Tampoco las temperaturas variarán mucho. Hemos asistido en directo a una rueda de prensa, a una declaración de Vitali Ignatienko, portavoz de la presidencia de la Unión Soviética, en la que ha dado a conocer el resultado de esa entrevista que ha mantenido Tarek Aziz, ministro de Exteriores de Irak, que ha llegado esta noche a Moscú a las 10:30, y el presidente Gorbachev. Saddam Hussein, Irak, ha dado una respuesta positiva al plan de paz y a las condiciones del plan de paz de la Unión Soviética. Lo ha dicho el señor Ignatienko. No ha sido más explícito, pero ha dicho que su respuesta ha sido positiva. Se abre una expectativa grande, sobre todo, naturalmente, la respuesta que pueda dar los Estados Unidos. Aquí termina Diario Noche, pero continúa la información. Ahora va a venir el Diario de la Guerra y habrá suficiente información. Completaremos esta información con los primeros análisis que suscita esa rueda de prensa, esa declaración que han visto ustedes en directo en Televisión Española dentro de Diario Noche. Buenas noches y hasta mañana. Sigue la información ahora.